información en Biobío. Los chilenos conocemos al presidente Boric. Lo conocimos en su rol de dirigente estudiantil cuando le ganó la presidencia de la fecha a una Camila Vallejo que iba a la reelección. Luego conocimos su actuar y su pensamiento al ejercer como diputado durante 2 periodos y, por supuesto, lo conocemos por cómo ha conducido el país en los 2 primeros años de su gobierno. Pero los chilenos no solo lo conocemos a él, sino que también conocemos el actuar y sabemos qué piensan sus más cercanos colaboradores y compañeros de ruta, Jackson, Vallejo, Cariola y Crispi, entre otros. También sabemos lo que piensa su colectividad y los principales partidos de su coalición, puesto que hemos sido testigos de sus declaraciones, sus votaciones y sus propuestas en el Congreso Nacional. Y aún más, los chilenos también conocemos el proyecto de sociedad con el que sueñan. Más allá del programa de gobierno comprometido para este periodo presidencial, los chilenos conocimos y rechazamos la propuesta de nueva Constitución emanada desde la Convención Constitucional. Esa propuesta, que promovía un trato desigual de las personas ante la ley, que repudió la identidad y tradición chilena, que trató de consagrar en una piedra la revolución que fue afortunadamente rechazada, era el punto de partida para la construcción en serio de la sociedad que la izquierda chilena desearía generar en nuestro país. Por eso los chilenos conocemos lo que Boric y los suyos piensan, quieren y persiguen. ¿Y por qué sería eso importante? Bueno, es importante porque ese historial político conocido tiene impacto hoy en las conversaciones y negociaciones que se tienen por las reformas propuestas por el gobierno, siendo particularmente importante en lo relativo a la reforma de pensiones. El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric tiene propuestas relativas al sistema de pensiones. Allí usted puede encontrar expresiones como, cito, estas contribuciones sociales de las personas irán a un nuevo sistema de registro individual previsional administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo. O también, en lo relativo a la administración de esos recursos, pueden encontrar expresiones como proponemos crear un órgano público, es decir, estatal, autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores que invierta gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles. Con esto a la vista, lo cierto es que se deben encender todas las alertas. Analizando estos extractos del programa, lo que se planeaba era que las nuevas cotizaciones de los trabajadores, en lugar de ir a su cuenta individual, donde rentarían para ellos, fueran a dar un pozo común con una especie de medidor, como el que cada vivienda posee para el consumo del agua o la luz, y que eso le permitiría al administrador de esos fondos saber cuánto aportó cada trabajador para definir alguna fórmula para considerarlo en el cálculo de su pensión. Esto es muy similar a las llamadas cuentas nocionales que precandidatos presidenciales como Daniel Jadwe o Yasna Proboste propusieron en el anterior ciclo electoral presidencial. Solo para que se entienda, el peligro de esto es precisamente que los fondos estén en una sola piscina, en un solo fondo común y colectivo, y que sea el Estado, directa o indirectamente, quien defina cómo debe repartirse esa torta al momento de entregar pensiones. Es aquí donde la experiencia muestra que hay quienes logran saltar la fila o hacer trampa al sistema, un sistema que muchas veces puede estar diseñado justamente para ser vulnerado por medios de trampas. Por contrapartida, si los fondos se encuentran en una cuenta individual de exclusiva propiedad del trabajador, el administrador está obligado a entregarle todos sus recursos a él o a sus herederos y, a la vez, usar criterios matemáticos menos discrecionales para definir el monto de la pensión. Pero, por sobre todas las cosas, el administrador está obligado a entregar una pensión que se financie con lo que el trabajador allí tiene ahorrado, mientras que, de nuevo, la experiencia muestra que los fondos comunes tienden a repartir más recursos de los que hay disponibles y obligan al Estado, a la larga, a endeudarse de una forma insostenible para mantener dichas pensiones o bien a asfixiar con una mayor carga impositiva a los mismos trabajadores. Ahora, en el extracto del programa presidencial antes mencionado sobre la administración, también hay un doble clic que es importante hacer. El presidente Boric y sus equipos le propusieron al país crear un órgano estatal para administrar las pensiones. Aquello incluía un criterio de paridad y de participación de los trabajadores en la toma de decisiones para invertir. Ahí también usa los adjetivos justas y sostenibles. Pero, ¿quién juzga esto? Ese es otro peligro. ¿Se acuerda usted de la propuesta del precandidato presidencial Alberto Mayol en las primarias frente a Beatriz Sánchez en 2017? Propuso que los fondos de pensiones de los chilenos se invirtieran en proyectos estratégicos, como podían serlo un tren.
Lo cierto es que cuando el encargado de invertir los ahorros de los chilenos tiene, aunque sea un solo objetivo adicional y distinto a maximizar la rentabilidad para hacer crecer la pensión de cada trabajador, son los pensionados los que pagan los intereses de los políticos que definen esos objetivos adicionales. Y esto lo hacen con una menor pensión durante su etapa de jubilación. ¿Qué pasa si el proyecto estratégico para el país no es rentable y no genera un aumento en los fondos de los trabajadores para pensionarse? La verdad es que nadie va a responder. Ninguna autoridad política que haya sido parte de esa decisión se hará cargo del problema y por eso no puede abrirse esa puerta. Pero usted se preguntará, si el gobierno ya ha dicho que ha cedido en materia de pensiones, ¿por qué yo le estoy comentando esto? Es cierto que la propuesta de reforma a las pensiones que ha ingresado el gobierno y que luego fue aprobada por la Cámara de Diputados es diferente a lo que dice el programa, pero las formas aquí son brutalmente relevantes. Un elemento de contexto. Cuando se redactó el programa de gobierno del presidente Boric, ya estaba claro que los chilenos querían mantener el derecho de propiedad sobre sus fondos de pensiones y que no querían avanzar hacia un sistema de reparto o colectivo, muchas veces disfrazado bajo el sobrenombre de sistema solidario. Lo anterior es relevante porque sabiendo que los chilenos no querían lo que el presidente Boric y los suyos tenían para proponer en materia de pensiones, ellos lo propusieron igual, pero camuflado, escondiendo lo que proponían para que no se notara. Y luego hicieron lo mismo cuando, tras llegar al poder, anunciaron el envío de la reforma. Trataron de hacer creer a los chilenos que su proyecto instalaba un sistema mixto, como si Chile no tuviera ya un sistema mixto de pensiones, como si no existiera una gran cantidad de personas que reciben más pensión por concepto de PGU que desde la AFP. ¿No es eso ya un sistema mixto? Yo pienso que claramente lo es. Y pienso también que el presidente Boric y sus ministros también lo sabían, y aún así insistieron en este camino bastante gris. Con estos antecedentes, sabiendo qué es lo que realmente buscan, sabiendo a qué están dispuestos realmente a llegar y a pasar goles entre gallos y medianoche, sabiendo que si pueden engañar a los chilenos para que se apruebe un sistema que les gusta más a ellos, justamente contra los que los chilenos quieren, lo harían sin dudar siquiera un minuto. Entonces, ¿por qué los chilenos, la oposición y la sociedad civil deberíamos creerle al gobierno y al oficialismo hoy cuando dicen que su reforma no instala un sistema de reparto? Si nos trataron de engañar antes, ¿por qué deberíamos creerles ahora? Más aún, viendo la reforma del gobierno en la que se propone dividir el 6% adicional de cotización hacia distintos destinos, haciendo que apenas un 2,1% llegue directamente a la cuenta de cada trabajador y destinando un 3% al llamado seguro social, cuya mecánica es evidentemente un sistema de reparto camuflado, se confirman las sospechas. Aquí habría un nuevo intento de engaño. Es válido preguntarse por qué tanto alboroto con instalar un sistema de reparto. ¿Qué es lo malo del sistema de reparto? La verdad es que hay varias cosas. Los peligros antes mencionados respecto de hiperendeudar al Estado y que la repartija de pensiones sea discrecional y con criterios de nepotismo o afinidad política son válidos no solo en la propuesta del programa del presidente Boric, sino que también en algunas de las variantes de los sistemas de reparto. Es la mecánica de los esquemas de reparto lo que los hace particularmente riesgosos para los países, y lo cierto es que las naciones que tienen estos componentes están intentando complementarlos o sencillamente huir de ellos. La lógica del sistema de reparto es algo piramidal y en etapas. Consiste fundamentalmente en que la pensión de los actuales jubilados se financia con la cotización de los actuales trabajadores que están activos. De esta manera, tras aportar una parte de su sueldo por un número determinado de años, el trabajador activo se ganaría el derecho de que la generación que sigue se encargue de pagar su pensión. El problema que ocurre porque frente a cualquier fenómeno que distorsione ese equilibrio entre las generaciones, una generación que sí pagó no tendría cómo recibir una pensión. Esto pasa, por ejemplo, con el cambio de la pirámide demográfica en nuestro país, que implica que cada vez hay más personas de la tercera edad, mientras que cada vez hay menos personas jóvenes. En otras palabras, cada vez hay más personas que en un sistema de reparto tendrían que cobrar, pero cada vez hay menos personas que podrían pagar para sostener dicho sistema. No sé si a usted le pasa igual, pero esta lógica en la que yo pago para que luego llegue otra persona y que con su pago recupere lo que yo ya aporté, me resulta bastante parecido al funcionamiento de las estafas piramidales, las que son estafas porque al final siempre hay alguien en el último lugar de la fila que pone plata pero no recibe nada de vuelta. En el caso del reparto esto es aún peor porque no se trata de una estafa a una persona, sino que se trata de una estafa generacional. La discusión de pensiones pasará en los próximos meses por momentos cruciales y es en razón de aquello que lo que ocurra en el Senado resulta de vital importancia para saber qué cambios finalmente tendremos.
Pero al margen de la discusión sobre el sistema mismo, hay algunos puntos sobre los que también se hace necesario conversar. La obsesión del presidente con la reforma de pensiones se debe probablemente a la necesidad de terminar su gobierno con algún hito que él pueda usar para ser recordado por los suyos. Hasta el momento, su legado consiste principalmente en haber promovido el texto constitucional de la Convención y fallar en el intento, y un par de cosas más. Para el presidente Boric no hay equivalentes al fin al binominal, no hay PGU, no hay papelito con estamos bien en el refugio de los 33. El presidente y su gobierno tienen poco para mostrar y de ahí la obsesión con sacar esta reforma de pensiones a como dé lugar. Perdió la constitución de la Convención y difícilmente condonará el CAE. Los suyos no le perdonarán no terminar con las AFP. Otro tema es el rol de la ministra Jara. La ministra del Trabajo y Previsión Social solo parece estar interesada en polemizar con las empresas, promover la desconfianza con el sector productivo y tratar de aprobar una reforma de pensiones que es perjudicial para el país, los trabajadores y las futuras generaciones. Poco o nada se ve de su gestión para promover la expansión y el fortalecimiento del empleo formal en Chile. La ministra del Trabajo está en un país con menos trabajadores y no parece importarle mucho. Por último, se ha destinado poco tiempo para hablar acerca de las entidades estatales que se proponen crear en el marco de esta reforma. Lo cierto es que teniendo un Estado que es deficiente en términos de la salud que entrega, que es incapaz de ofrecer seguridad, orden público y ni hablar respecto de resguardar la frontera o terminar con el terrorismo, resulta incomprensible que se siga expandiendo, que se sigan abriendo nuevas reparticiones estatales, aumentando el gasto sin antes asegurar el correcto uso de los recursos existentes. Las pensiones en Chile son efectivamente una materia que despierta pasiones. Lo cierto es que los chilenos tienen certeza de querer mantener la propiedad sobre sus fondos, pero el presidente Boric y el gobierno parecieran no solo desconocer esa voluntad, sino que, por congraciarse con los suyos y buscar mejores resultados en las elecciones venideras, están dispuestos a perjudicar a esta generación y a las siguientes con malas reformas. Será labor de los ciudadanos entonces prestar especial atención a qué es lo que los senadores de la República decidirán en los próximos meses. Opinión en Bio Bio.